Entonces, a modo de introducción, vamos a ver una diapositiva que les preparé y después seguimos a nuestros tiempos. Y vamos a comenzar recordando que después que el pueblo de Israel estuvo en cautividad en Egipto siendo esclavos, ¿cierto? 430 años ellos fueron esclavos en Egipto. Dios los sacó con mano fuerte y los llevó al desierto, ¿cierto? Donde ellos vivieron durante 40 años en el desierto. Y esa es la escena donde vamos a entrar hoy. Después de la salida de Egipto llegan al monte de Sinaí, donde Dios llamó al pastor, a Moisés, al profeta, al que guiaba el pueblo a través de esa travesura en el desierto. Y llama a Moisés al monte de Sinaí para darle una orden. Y esa orden se encuentra en Éxodo capítulo 25, los versículos 8 y 9. Dentro de todo lo que Dios le dijo, esto es lo más principal. Y dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, Dios manifestó su gran deseo de estar ¿dónde? ¿Qué dice su versículo? Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Dónde quería estar Dios? En medio de ellos, no al lado de ellos, no delante de ellos o detrás de ellos. Dios quería estar al medio, en el medio de ellos. Supongamos que hacemos aquí una redondela, ¿cierto? Y alguien de nosotros se pone al medio, todos van a mirar al que está al medio, ¿cierto? Porque para mirar quizás al que está al lado mío tendría que darme vuelta, pero el que está al medio, ninguno se tiene que mover, todos miran al que está al medio. Esa era la intención de Dios, que todo el pueblo supiese que Él está en el medio, Él es el principal, Él es la autoridad, Él es alrededor de quien la gente se iba a congregar. Y lo mismo con nosotros, cuando venimos acá al templo, el principal, el que está en el medio, no solamente aquí, sino en el medio de su ser, en medio de su corazón, en el trono, es Dios, ¿cierto? Y para que el pueblo tenga conciencia de quién es Dios y cómo tienen que acercarse a Él, sabiendo que nosotros los hombres somos pecadores y Dios es santo y Dios no puede contactar con pecado porque su santidad lo impide. Su fuego consumidor consumiría a todo aquel que se acercara a Dios en una forma indigna. Por eso Dios dijo: el pueblo no se acerque, ni siquiera toque el monte, porque yo voy a estar en el monte. Yo voy a hablar con Moisés y que suba solamente Moisés. Y animal que toca el monte mientras yo voy a estar ahí con mi presencia va a morir. Así es Dios, mis amados. Entonces, este santuario que Dios mandó hacer, le mostró un diseño a Moisés. Ni siquiera le dijo: Moisés, ¿cómo lo harías tú? ¿Sí? No, Dios tiene su propio diseño. No necesita de nosotros. Si usted es ingeniero, arquitecto, de lo más inteligente, Dios no lo necesita, porque Él es el mejor. Y todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ser a la manera de Dios. Nosotros, si queremos servir a Dios, tiene que ser a su manera. Si queremos adorar a Dios, tiene que ser a su manera. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que ser como Dios quiere, no como nosotros queremos. Entonces Dios le mostró este diseño a Moisés. Y Moisés, después que Dios se lo mostró, bajó del monte y así lo hicieron. Y para entender cómo nosotros nos acercamos a Dios hoy y cómo nosotros podemos tener esa comunión íntima con Dios de la cual hemos cantado recién, es necesario entender este modelo. Entonces, fíjense, aquí alrededor de este tabernáculo
vivían las 12 tribus de Israel. El pueblo estaba alrededor. Entonces, este santuario estaba en el medio del campamento. Ellos no tenían casas, ellos tenían carpas, porque se tenían que mover constantemente. Y a esto se le llamaba la tienda de encuentro o el tabernáculo. Entonces, la gente cuando quería venir a la presencia de Dios, entraba por acá. Esto era una cortina y entraban a los atrios, era como un patio. A los atrios, y lo primero que se encontraban aquí era el altar de las ofrendas, donde cada persona que venía traía su cordero, la ofrenda que traía, y aquí los sacerdotes estaban degollando constantemente los corderos, todo lo que el pueblo traía, animales, y aquí se hacía el sacrificio, ahí se quemaba todo eso, esos animales que ellos traían, porque en ese entonces era la forma como Dios cubría los pecados del pueblo con la sangre animal. Y luego que los sacerdotes hacían todo este trabajo, entonces algunos de los sacerdotes, nadie del pueblo, solamente algunos de los sacerdotes tenían el permiso para entrar a esta tienda. Entonces, antes de entrar a esta tienda, los sacerdotes tenían que venir aquí a esta fuente de agua, que era de bronce. Tanto el altar como la fuente de agua eran cubiertos con bronce, porque obviamente con tanto fuego ahí tiene que ser un metal que resiste, ¿no es cierto? Entonces los sacerdotes cuando venían a esta fuente tenían que lavarse las manos y los pies antes de entrar a esta tienda. Le voy a pedir a Cata que muestre la siguiente. Entonces cuando el sacerdote ya se limpió, estaba apto para entrar aquí a esta tienda, o sea, aquí es como un corte para que nosotros podamos ver lo que hay adentro, ¿cierto? Pero eran dos espacios. Lo primero, este lugar era el lugar santo, y detrás de esta cortina era el lugar santísimo. Aquí dice el velo, ¿cierto? Aquí entraba el sacerdote al lugar santo, aquí. En total, para los que le interesa, esas eran las medidas más o menos que tenía toda esta tienda. Y el lugar santísimo, este espacio que vamos a ver luego, era como un cubo. Pero lo más interesante que aquí los sacerdotes que podían entrar a este lugar, aquí se encontraban con con el candelabro que tenía 7 salidas de luz y era la única fuente de luz que había en este lugar. Y todo el contorno estaba cubierto de oro. O sea, ahí no había ninguna otra cosa que no sea oro. Imagínense ustedes entrar en un espacio donde las paredes, el techo, todo es de oro, ¿cierto? Tiene que haber sido impresionante cuando la luz del candelabro iluminaba ahí. Y aquí los sacerdotes mantenían la luz encendida 24 horas. Tenían que entrar en la mañana y en la tarde para limpiar las lucecitas, echar un aceite fresco nuevo para que siga ardiendo durante toda la noche. No se podía apagar esa luz porque si no se oscurece el lugar. Y Dios dijo que tiene que arder constantemente, símbolo de la presencia de la luz de Dios, ¿cierto? Y además era un aceite especial. No se podía usar en ninguna otra cosa. Nadie tenía permiso de usar la receta de Dios para hacerse un ungüento para la casa. Eso solamente se podía usar aquí en este candelabro. Al otro lado del candelabro había una mesa pequeña y encima de esa mesa todos los sábados se ponían 12 tortillas frescas, que se llama el pan de la presencia o el pan de la preposición. Entonces, esas 12 tortillas representaban las 12 tribus de Israel y representaban la provisión de Dios hacia su pueblo. Eso estaba aquí, el candelabro, la mesa de preposición,
Y luego, antes de este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, había otro altar más pequeño que el que estaba afuera, también cubierto de oro, y ese era el altar de incienso. En ese altar se quemaba un incienso especial, con una receta del cielo. Nadie podía usar esa receta para hacerse un incienso para su propia casa. Total que todo este lugar estaba limpio, oloroso, fragante. No había polvo ahí, porque los sacerdotes estaban a cargo de mantener todo impecable, limpiecito. Y además, cuando recién lo habían hecho, Dios le mandó otra receta a Moisés y dijo: prepararás un aceite especial que nadie más puede usar, y con ese aceite especial, con un olor muy fragante, vas a ungir todo este lugar, las paredes, los utensilios, todo lo que se va a usar ahí, lo vas a cubrir para que haya olor fragante. Mis amados, a Dios le encanta el olor fragante. A Dios le encanta la limpieza, a Dios le encanta el oro, porque es por eso en el cielo van a haber calles de oro, ¿no? O ya los hay. Entonces el oro es un metal muy apreciado por Dios y por nosotros también. Por algunos compramos de repente un anillo de oro cuando nos casamos, ¿cierto? De tener un pequeño pedacito, pero lo importante que para Dios tenía que ser todo muy especial. Quiere decir, nosotros también cuando venimos a la presencia del Señor, vamos a hacer este en paréntesis, usted no va a venir del campo con sus botas que recién anduvo sirviéndole la once a las ovejas, ¿cierto? No, aquí cuando venimos a la presencia del Señor, venga olorosito. Hay tantas cosas que uno puede comprar hoy en día para venir aquí y ser también un olor fragante en nuestro cuerpo para Dios. Porque si Dios se fijaba aquí en un lugar físico, ¿cuánto más se va a fijar cómo nosotros tratamos el templo del Espíritu Santo, que es este cuerpo? Tiene que ser lavadito, olorosito, bien arreglado. Amén. Así que este era el lugar santo donde los sacerdotes entraban 2 veces al día, en la mañana para revisar las luces, para ofrecer el incienso y orar, porque en este altar se oraba, y luego los sábados para cambiar las tortillas. Y las tortillas que se iban retirando, los sacerdotes tenían el permiso para comérselas. Nadie más podía comer, solo los sacerdotes. Solo los sacerdotes. Y luego, al lugar santísimo, que era ese cubo de 4x6 por todos lados, estaba el arca del pacto, que mencionó mi hermana Paula en su exhortación al comienzo del culto. El arca del pacto, que también era un cajón de madera cubierto todo de oro, ¿cierto? Y Dios le dijo: y adentro vas a poner las 2 tablas de los 10 mandamientos. Luego más adelante también pusieron una fuente con maná y también la vara de Aarón. Pero en este caso, cuando recién lo construyeron, solamente las tablas de los 10 mandamientos estaban aquí en este cajón y el propiciatorio encima con los 2 querubines. Si quieren saber exactamente cómo todo eso estaba, léanse Éxodo a partir del capítulo 25, donde está toda la explicación, que es muy maravillosa. Así que eso era el lugar, el tabernáculo de Dios, lo que Dios hizo para encontrarse con su pueblo. Y como ya dije, aquí al lugar santísimo, una sola vez al año entraba el sumo sacerdote para hacer la ofrenda por los pecados del pueblo. Pero no me quiero detener mucho en ese modelo, solamente se lo di de introducción para ver ahora cómo nosotros usamos este modelo en nuestra oración y en nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿qué tiene que ver todo eso con nosotros? Ahora podemos apagar la presentación.
porque ya ustedes tienen en mente de lo que yo les voy a hablar. Se lo quise mostrar primero para que tengan en mente, en su imaginación de lo que vamos a hablar. Ahora nosotros cuando venimos a tener un encuentro con Dios, los días domingo o en el día cuando usted se levanta, viene a la presencia de Dios a orar, usted no puede venir como usted quiere, ¿sí? La única vez que nosotros podemos venir como somos es cuando entregamos nuestra vida al Señor. Ahí cada uno viene como es, sucio, hediondo, lleno de pecado, lleno de mugre, ¿cierto? Con mucha confusión en la cabeza, con la depresión, con la enfermedad, con todo el caos de la vida, o quizás sin ningún caos, simplemente sin Dios. Y viene y entrega su vida al Señor. Pero en la medida que después vamos siendo discipulados, enseñados cómo le encanta a Dios que sus hijos sean, entonces nos vamos a encontrar tarde o temprano con este mensaje para agradar a Dios, ¿cierto? Porque mientras más uno conoce a Dios, más va a querer agradarle a Dios, más va a querer ser como Dios quiere que seamos, ¿sí? ¿Usted sabe que Dios le ama así como usted está en este momento? Dios le ama, ¿cierto? Pero ¿le va a dejar así como está usted en este momento? No, ¿cierto? Porque Dios nos está siempre, todos los días, santificando, mejorando nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser, ¿cierto? Porque de ninguno de nosotros dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso lo dijo solamente de Jesús porque Él era perfecto. Y Él es nuestra medida donde nosotros queremos crecer, parecernos cada vez más a Jesús en nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vivir, todo lo que nosotros hacemos, nuestro carácter. ¿Quién está contento con su carácter? Muy bien, la Ivana está totalmente contenta con su carácter. Yo también creo que tú tienes un carácter precioso, de líder. Siempre te he dicho, ella va a ser un líder. Pero tu carácter todavía tiene que ser moldeado, ¿cierto? Porque hay algunas cositas que al Señor no le agradan de cada uno de nosotros. Todos estamos todavía en transformación, ¿cierto? Entonces, cuando venimos a la presencia del Señor y recordamos el modelo que les mostré, primero nos encontramos con el altar del sacrificio, ¿cierto? ¿Quién es nuestro sacrificio? ¿Quién se sacrificó por nosotros? Es nuestro Señor Jesús, quien se sacrificó voluntariamente en la cruz del Calvario. Entonces, cuando yo vengo a orar, no voy a decir, oh Señor, dormí mal. Ya sabes que dormí mal. No sé por qué me pasó. Nuevamente me dolieron tantas cosas Señor, me acuerdo del problema de ayer, todavía no está solucionado, pero yo sé que tú me vas a ayudar. Y al tiro le planteamos al Señor nuestras necesidades o nuestros enojos, o ni siquiera le decimos buenos días al Señor, ¿cierto? Pero supongo que dentro del día uno se toma un tiempo a solas con Dios. Y lo primero es venir a Él y crear en nuestra mente la conciencia de quiénes somos. ¿Y cómo funciona eso? Primero visualizo a Jesús, quien dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Y le agradezco al Señor el perdón de mis pecados. Le agradezco al Señor que Él dio su vida para que yo pueda vivir. Y cuando yo le agradezco al Señor que Él me perdonó, eso me va a ayudar a perdonar también al otro. Cuando yo me doy cuenta que Jesús me soporta a mí, eso me da fuerza para soportar al otro. Cuando me doy cuenta que Jesús es misericordioso conmigo, entonces puedo yo ser misericordioso con el otro. Y cuando recuerdo todas aquellas cosas que Jesús hizo por mí y todo lo que todavía Él hace por mí, cuando la Biblia dice, Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, entonces yo puedo decir, Señor, gracias porque tú llevaste mi enfermedad y mi dolor, mi dolencia en la cruz. Y eso lo podemos decir aun cuando somos sanos, ¿sí? Porque los que están sanos entre nosotros lo son porque Jesús a lo mejor los protegió de alguna enfermedad. Y los que están enfermos de cualquier cosa que sea,
Yo les animo en esta mañana que tome esa palabra que es poderosa, que usted la crea y ponga su fe en esa palabra, que por sus llagas somos curados y sanados. Y si usted lo cree y lo hace propio y le agradece al Señor, en ese mismo instante su fe va a empezar a crecer más todavía. Y vamos a empezar a recibir la sanidad del cielo. Yo sé que a veces uno batalla con alguna enfermedad, pero no porque hoy no me sanó el Señor voy a dejar de creer. Creeré mañana, creeré pasado mañana, creeré todos los días hasta que se haga realidad en mi vida. Después yo recuerdo que Jesús llevó mi maldición en la cruz para que yo no tenga ninguna maldición en mi vida. ¿Cierto? Después, y le empiezo a agradecer. Después me acuerdo que la Biblia dice que Jesús llevó nuestra pobreza. Él se hizo pobre por nosotros. Todos nosotros, ¿cierto? Quizás no todos, pero la mayoría de nosotros en algún momento dado hemos sido pobres. Yo he sido pobre. Cuando me vine a Chile dejé todo atrás. Me hice pobre, renuncié a toda mi vida extraordinaria, bendecida, con dinero, con buen trabajo, con vehículo, todo eso lo dejé atrás y me hice pobre para venir a esta nación y servir al Señor. Y de la pobreza el Señor me volvió a levantar. Entonces yo les animo a todos los que todavía están en una situación económica difícil, pongan su fe y su confianza en Cristo, ¿sí? Porque la Biblia dice, Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos con todas sus bendiciones, que no son solamente espirituales, sino también materiales. Pero para obtener todo eso, mis amados, es importante la constancia, es importante el caminar a diario con el Señor. Yo no puedo, por ejemplo, ir a un médico, el médico me receta unas pastillas, ¿cierto? Para mi dolor, y después voy a la casa y digo, ¿para qué lo voy a tomar? Y después sigo enfermo. Y después de un mes vuelvo al mismo médico y le digo, no, pues si no, todavía estoy peor. Y le echa la culpa al médico, y el médico le va a preguntar, ¿y se tomó los remedios? No, ¿para qué los voy a tomar? Entonces el médico le va diciendo, ¿cómo va a estar mejor? Así pasa con Jesús. Esta palabra, la Biblia dice que para nosotros es medicina y refrigerio a nuestros huesos. Pero si usted no se la sirve, no va a funcionar. Esta palabra sirve solamente si usted se la come, se la sirve. Y cuando uno sabe que hay algo que le hace muy bien, no va a decir, no, con una cucharada suficiente, ¿no? No, cuando usted le sirven algo que es rico, que es bueno, que es saludable para usted, entonces usted va a estar comiendo, ¿cierto? Porque mientras más come, es mejor. Mientras más palabra usted tiene, mejor va a funcionar su mente, mejor va a estar su fe, mejor va a estar su cuerpo, mejor va a estar su familia, mejor van a estar sus relaciones en la iglesia, mejor va a estar su servicio al Señor. Pero si su mente está vacío de la palabra de Dios, entonces no va a funcionar el ser discípulo. La clave está en esa primera entrada, mis amados, donde nosotros reconocemos que Jesús es todo para mí. Donde yo reconozco que si yo no me meto en la Biblia, en la palabra de Dios, no voy a ser un cristiano victorioso, así de simple. Si yo no visualizo en mi conocimiento a Cristo y todo lo que Él hizo por mí, mi vida cristiana va a ser más que nada una costumbre religiosa. Pero nunca voy a ser un vencedor, nunca voy a ser un gigante espiritual, nunca voy a tener un servicio al Señor con gozo, con alegría, contento. Entonces la clave es esa, de tomarse el tiempo, mis amados, pasar en la palabra del Señor y siempre mirar a Cristo, todo lo que Él hizo por usted. Yo nunca me cansaré de darle gracias al Señor
por haberme perdonado mis pecados, por haberme trasladado de las tinieblas a la luz. Todos los días, porque cada día que despierto me doy cuenta que estoy en el reino de la luz y agradezco al Señor de donde me sacó, donde no tenía vida, donde no tenía esperanza, donde solo era entretención y nada bueno, donde íbamos directo al infierno. De ahí nos sacó el Señor y nos dio vida nueva. Entonces, mis amados, cuando usted ya visualiza todo esto y le empieza a agradecer al Señor y también lo empieza a declarar con su boca, entonces se va a dar cuenta cómo su fe empieza a levantarse por dentro, cómo su hombre interior empieza a tomar fuerza. Y les quiero leer en Efesios capítulo 5, el versículo 25 y 26, donde dice: Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, estos dos elementos que en el Antiguo Testamento estaban en el atrio, como en la entrada, en el patio, ¿cierto? Era la limpieza por la sangre, santificarse y también ser lavado con el agua. Así como los sacerdotes se lavaban con esa agua en esa fuente de bronce, nosotros tenemos que lavarnos todos los días. ¿Usted se lava en su baño todos los días? O usted dice, no, pues una vez a la semana, ¿para qué? ¿Cierto? Después de un trabajo duro así, ¿cierto? Trabajó todo el día, transpiró, ¿sí? Y está negro sus manos porque la metió a la tierra, lo que usted quiera haber hecho. Usted llega a la casa, ¿sí? Le dice a su esposa, viejita, no, hoy día no me pienso duchar. Total, yo sé que tú me quieres igual nomás, ¿cierto? Y me tiro a la cama así como estoy. No, ¿para qué me voy a lavar las manos? ¿Cómo así nomás? Total, los médicos dicen que hay que comer 2 kilos de mugre en el año, así que yo ahora pongo aquí un par de gramos. Nadie hace eso, ¿cierto? Todos se duchan, todos se lavan los dientes, estamos preocupados de nuestro exterior porque queremos también en el colegio impresionar, ¿o no? Claro, no lo vamos a decir, pero por dentro sí lo pensamos, ¿sí? Porque las chiquillas se fijen, que los chiquillos también. Así somos. ¿Y qué pasa con nuestro cuerpo espiritual? Aquí la palabra nos dice cómo nos vamos a lavar. Es con la palabra de Dios. La palabra dice aquí, por el lavamiento del agua, por la palabra. O sea, la palabra de Dios es su ducha. La palabra de Dios es su tina o su mar, dígalo como quiere. Pero usted no se puede duchar con una gota, ¿no? No se puede duchar con un poquitito. Cuando sucedió en el 2010 el tremendo terremoto, ¿se acuerdan? Nosotros vivíamos en Talcahuano. Entonces no teníamos agua durante 6 semanas, mis amados. No había agua en Talcahuano. Y casi no se podía comprar tampoco porque habían vaciado los supermercados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces mi esposo con los vecinos, con Herbert, que vivían al lado de nosotros en ese entonces, iban con el cuestión de la basura. ¿Cómo se llama ese? El contenedor de la basura. Iban en el camión del vecino, cada uno con su recipiente, y sacaban agua de un estanque, que era, no agua, era agua de la lluvia, no era agua pura, ¿sí? Y me la traían. Entonces, hacer hervir el agua, echarle cloro, hacerla hervir otra vez, echarle nuevamente cloro, después pasarla por un filtro para tener agua para beber. Y para ducharnos teníamos ya una botella de esa de 1,5 litros. 1,5 litros era la porción de agua para que se duchen. Y en mi casa habían 30 personas, porque algunos perdieron sus casas y todo el mundo tuvo que adoptar a alguien. En mi casa habían 30. Entonces había que proveer agua y decirle a mis hijas que tenían todo el pelo largo, 1,5 litros tiene que alcanzar. Y nos disciplinamos y fíjense que alcanzaba. Pero hoy en día yo no me ducharía con 1,5 litros de agua, teniendo agua de pozo por montón.
No, dejo correr, me ducho bien, me ducho por todas partes, ¿sí? Entonces, esta palabra es una fuente inagotable. Esto no son 1,5 litros, ni es una gotera. Esto es un mar de agua purísima, que nos purifica el pensamiento, que purifica nuestra alma, que nos muestra lo que Dios considera pecado para que nosotros lo podamos dejar. Así que usted con toda confianza métase en este agua, en el río de Dios, ¿cierto? Y dúchese bien duchado. No lea 2 versículos, 2 versiculitos, eso es como para sobrevivir. Usted sabe cómo son la gente que está a punto de ahogarse, así, que quieren un poquito de aire para no morirse. Así son los que se sirven un versiculito al día, así, sobreviviendo, así ahogándose casi en el mundo, en el pecado, en las situaciones. Para que eso no le suceda, mis amados, tiene que por lo menos un día, todos los días tener un capítulo. Así que eso es el lavamiento del agua que la palabra de Dios nos proporciona. Así lo tenían que hacer los sacerdotes en el antiguo pacto físicamente. Pero nosotros tenemos ahora la palabra de Dios que nos purifica más que el agua esa física, que purifica todo nuestro ser interior. ¡Qué bendición más grande! Miren, hay hermanos en otros países que no tienen una Biblia, no tienen ese privilegio. ¿Cómo les encantaría a ellos bañarse en la palabra de Dios y no lo pueden hacer? Y nosotros muchos pecamos porque no lo hacemos. No usamos la bendición de Dios, ¿sí? Que el Espíritu Santo le hable en esta mañana y que lo convenza de su pecado. Porque usted está viviendo en pecado porque no se está purificando. Y Jesús dio su vida, aquí dice clarísimo, para santificarnos. Y nos dio su palabra para eso mismo, para santificar nuestra vida. Entonces la palabra de Dios es la clave para nuestra vida en Cristo Jesús. Y luego dice Hebreos 10, capítulo 10, o sea, capítulo 10, versículo 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y en el verso 14 dice, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Imagínense, lo hizo perfecto, porque todo lo que Dios hace es perfecto. Y con una sola ofrenda, cuando Jesús entregó su vida en la cruz, lo hizo para que usted sea como perfecto. ¿Y cuándo va a ser perfecto? ¿Pero cuándo? ¿Usted está perfecto? ¿No está perfecto? ¿Y cómo yo soy perfecta? ¿Qué dice aquí? Con una sola ofrenda hizo... Esto es pasado. Hizo perfectos a los santificados. En el fondo, cuando Dios nos mira perfectos. Nos mira perfectos. Porque la sangre de Jesús que está sobre nosotros nos hace perfectos. Porque el Señor nos perdonó nuestros pecados pasados, los presentes y también los futuros. Porque el Señor no va a venir otra vez a morir en la cruz por nosotros, por los pecados del futuro. Él llevó los pecados de toda la humanidad presente, futuro y pasado, ¿cierto? Entonces el Señor nos hizo perfectos. Ahora que nosotros todavía no lo vemos, porque nosotros nos vemos con nuestros ojos físicos, ¿cierto? Vemos nuestra vida diaria y nos consideramos que no estamos perfectos. Lógico, no estamos perfectos, pero Dios cuando nos mira del cielo y ve un hijo que camina en santificación, ve un hijo que se esfuerza, que cada día se parece más a Jesús, entonces Dios dice, este es perfecto, es según mi corazón, ¿sí? Pero para eso uno también tiene que poner de su parte, porque una cosa es que Dios nos declaró santos, porque también eso mi esposo predicó hace poco, ¿cierto?
¿Usted es santo? Amén. Somos santos por la ofrenda de Cristo en la cruz. Dios nos declaró santos y sin embargo nos dice, sigue santificándote, porque en nuestro diario andar tenemos que aplicar esa santidad que Dios nos regaló para no pecar, para agradar a Dios. Y lo mismo pasa con la perfección. Aquí dice, Jesús nos hizo perfectos ante los ojos de Dios, pero ahora tenemos que tratar de caminar en esta perfección. Es como cuando dice, si viven por el Espíritu, ahora también caminen en el Espíritu. O sea, una cosa es nuestra condición delante de Dios, que somos santos, somos perfectos, hemos recibido al Espíritu Santo, pero ahora hay que vivir en esa santidad, en esa perfección y en el Espíritu Santo hay que caminar. Y todo eso está relacionado con la palabra, mis amados. Es imposible que usted camine a la manera de Dios si usted no tiene una relación aquí con la palabra de Dios. Porque en muchas iglesias pentecostales se cometen muchísimos errores porque todo es el Espíritu, ¿cierto? Todo es cantar, danzar, profetizar y muy poca palabra. Pero Jesús dijo, ¿qué es lo que nos lava? ¿Qué es lo que nos limpia? Es la palabra de Dios, no es la alabanza. No es el cantar, no es el saltar, no es el arrodillarse. Todo eso es importante. La profecía también es importante. Incluso la Biblia dice, todos pueden profetizar. Así que yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que profetizó? ¿Sabe por qué usted no profetiza? Porque no lee la Biblia. Porque no sabe. Porque no hay a qué decir. Apenas ora. Apenas sobrevive. Así nos tiene a algunos el enemigo. Porque no hemos roto las ataduras del pasado. No hemos dejado que el Espíritu Santo rompa las cadenas de la indiferencia, de la flojera, del pecado. Y por eso estamos apenas sobreviviendo. Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted se meta de lleno a la libertad de los hijos de Dios. Y que usted sea un bendecido, un victorioso, un gigante espiritual, lleno de la fuerza y el poder de Dios. Piense. Mis amados, piense, lo que Dios quiere para su vida es mucho más de lo que estamos viviendo hasta el momento. Yo estoy tan contenta con los jóvenes porque ellos pueden aprender de chiquitito, como yo hubiera anhelado tener el privilegio que tienen ustedes, que de joven me hubiesen dicho tantas cosas, no habría cometido muchas estupideces. Y yo creo que muchos de nosotros también, los adultos. Pero los niños y los jóvenes que están acá tienen el privilegio de escuchar desde pequeño. Qué maravilloso. Así que ya sabe, usted es hecho perfecto por el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Y es la palabra de Dios que nos lava y nos trae la conciencia de nuestro pecado para podernos limpiar. Y nos trae la conciencia quién es Cristo para nosotros. Entonces, cuando uno pasa tiempo, no sé cuánto usted se podría imaginar cuánto tiempo se necesita para repasar todas estas cosas. 5 minutos no alcanzan, ni 10 minutos alcanzan. ¿Se acuerdan? El pastor siempre dice, de 1 hora para arriba estamos conversando. Pero por supuesto, para yo pensar en todas esas cosas, para yo agradecerle a Jesús todo lo que hizo por mí, para yo darme el tiempo y leer por lo menos 2, 3 salmos y ver cómo Dios me habla. Chuta, media hora no es nada. Y ligerito se pasó 1 hora y usted no se dio ni cuenta. Pero cuando luego usted sigue avanzando, se va a dar cuenta la tremenda paz que está en el corazón, la tremenda tranquilidad que está en la mente. Se va a dar cuenta cómo está todo más claro. Hasta en lo físico yo lo veo más claro cuando he pasado tiempo en intimidad con Dios. Todo se aclara, todo es más hermoso y uno tiene esperanza.
Todo eso se produce en la presencia de Dios. Cuando aprendemos a venir ante su presencia a la manera de Dios, no así a la ligera. A la ligera no funciona. Entonces luego acuérdense que ellos después, los sacerdotes, y todo hijo de Dios ahora sabe que usted es sacerdote, ¿sí? Así que ahora todo lo que viene es para todos los hijos de Dios. Ya no hay restricción. Entonces luego dice, ellos entraban los sacerdotes al lugar santo. Como dice el apóstol Pedro, ahora vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Así que vamos a poder hacer todo lo que los sacerdotes hacían en el lugar santo. Y acuérdense, en el lugar santo, ya ahí estaba todo como limpio, purificado. Todo estaba oloroso, la presencia del Señor, ¿cierto? Entonces, cuando uno ya entra a ese ámbito, ya dejó atrás los pecados. Ya no se recuerda nada de eso porque ya se limpió. Ya pidió perdón por todo lo que hemos hecho hoy o ayer, ¿cierto? Pero ahora ya uno se concentra, por ejemplo, en ese candelabro de 7 brazos. ¿Y por qué son 7 brazos? Porque la luz, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y no necesitamos ninguna otra luz. Con Él es suficiente. Por eso no había otra luz en ese lugar. Porque Jesús es suficiente. ¿Y quién nos hace brillar a nosotros? Es el Espíritu Santo que hemos recibido cuando hemos nacido de nuevo. Él ahora es nuestra luz y nosotros podemos alumbrar, porque Jesús dijo, así sea vuestra luz ahora delante de los hombres. Y son 7 brazos porque el Espíritu Santo en Isaías dice que tiene 7 diferentes características que se las quiero leer. Dice Isaías 11 acerca de Jesús, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 cosas diferentes que usted puede profundizar en su casa. Hoy no lo podemos hacer porque tendríamos que hacer un estudio de cada uno de esos elementos. Entonces, cuando usted ahora viene a la presencia del Señor y dice, Señor, gracias, tú eres mi luz. Y yo reconozco que antes estaba en tinieblas, pero ahora tengo la luz de la vida, que es Cristo Jesús. Y empieza a dar gracia y empieza a dejar que fluya el Espíritu Santo, así como Él fluía a través de esas lámparas y iluminaba, así como alumbra ahora el Espíritu Santo toda nuestra vida. Y así Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento, decía el apóstol Pablo. Es el Espíritu Santo que hace ese trabajo. Entonces uno se detiene y le agradece y le permite que lo haga, ¿sí? Por ejemplo, si usted va al peluquero, no entra, se siente y después de 2 minutos se para y dice, bueno, no se apuró, así que me voy con el corte hasta aquí nomás y el resto voy chascón. No, uno tiene que darse el tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se siente ahí en la silla? Media hora, supongo. Así vamos a sacar un promedio. Promedio de media hora para que quede todo bien, ¿sí? Detrás de la oreja y todo. Media hora. Pero con el Señor no hay tiempo. Y el Espíritu Santo no es el peluquero. Él no viene a hacer rapidísimo lo que usted necesita, usted le paga y se va. No, mis amados, esto es una relación con el Espíritu Santo. Entonces usted tiene que dedicarle el tiempo. No entrar así como una vez un hermano me dijo en Alemania, bueno, el Señor sabe que antes de ir a trabajar yo tengo 5 minutos. Así que me siento ahí y le digo, Señor, gracias, amanecí. Y aquí estoy. Si me quieres decir algo, tú ya sabes que tengo 5 minutos. Y de verdad, no estoy inventando. Rubén es mi testigo, así nos dijo. Y yo pensé, pero ¿qué se cree? Era un arquitecto, diseñaba ciudades. Y para el Señor tenía 5 minutitos, 5. Que no se nos pase a nosotros hacer esas estupideces.
Tómese el tiempo. Deje que el Espíritu Santo empiece a trabajar. Miren lo que dice Efesios 1:17. Para que el Padre de gloria, Pablo está orando por la iglesia, para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y ahora viene, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que ustedes sepan y entiendan la esperanza y la bendición que tienen en Cristo. O sea, Pablo estaba intercediendo por la iglesia. Mis amados, aprenda a interceder por la iglesia. No diga siempre, Señor, bendice la familia, bendice los niños, bendice los ancianos, bendice los matrimonios, bendice a los más pequeños hasta los más altos, bendice a los flaquitos y los gorditos, porque no siempre me sirve hacer otra cosa. Señor, bien bendice. No, esto es lo que hay que orar, aprenda a orar, mis amados. Pablo estaba preocupado y dijo, estoy orando para que el Dios, Padre de gloria, les dé espíritu de entendimiento y de conocimiento que necesitan los muchachos, un espíritu de conocimiento. También que eso es importante, pero Señor, es importante que Dios les dé espíritu de conocimiento y de entendimiento que rompa en nosotros las estructuras de este mundo. ¿Me entienden? Eso es lo que hay que orar. Señor, rompe en mi mente cuando uno está en la presencia del Señor orando y se topa con este mensaje y dice, Señor, yo pongo mi mano en mi cabeza porque me ayuda, digo, Espíritu Santo, alúmbrame mis entendimientos, mi mente, saca cada pensamiento que está equivocado, porque muchas veces nos equivocamos. Saca cada pensamiento, cada sentimiento que no te agrada. Pon en mí tu pensamiento, pon en mí tu palabra, Señor. Alúmbrame, Espíritu Santo. Alumbra a mis hermanos. Alumbra los líderes, Señor. Enséñales, dale conocimiento, dale ganas, Señor, para meterse en tu palabra. Esas son oraciones que a Dios le agradan. ¿Se fijan? Y Pablo decía, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que ustedes sepan. Para eso es. Porque sin la administración del Espíritu Santo, nosotros no vamos a saber. No vamos a saber. Es como cuando usted se compra un aparato, qué sé yo, un taladro, que nunca ha usado un taladro y no sabe cómo se hace, tiene que leer el manual. O tiene que llamar a alguien para que le explique, ¿sí? O las mujeres compran una máquina de cocina y no saben cómo usarla. Y ahí la tienen. Hay que leer el manual. Entonces con Dios es igual. Si nosotros no nos tomamos el tiempo en la presencia del Señor y leer la Biblia bajo la inspiración del Espíritu Santo, no vamos a entender, no vamos a saber. Después todos los demás van avanzando y uno se queda. Siempre repitiendo el primero básico. Ya tengo 40 años y todavía estoy a punto de pasar a segundo básico. Así son algunos cristianos. No maduran, no crecen. Usted ha crecido durante este año, hágase un análisis. Señor, ¿he crecido yo en este año? ¿Cómo está mi vida de oración, Señor? ¿Qué dices tú? No lo que diga usted. Señor, ¿qué dices tú de mí? ¿He crecido? ¿Sé un par de cosas más? ¿Te he servido más que el año pasado? ¿Tengo fuego de Dios en mi corazón para hablarle al perdido? Y uno se hace un análisis. Pero eso se hace cuando usted se toma tiempo en la presencia del Señor, para que el Espíritu Santo lo alumbre y pueda saber y entender cuál es la esperanza a la cual Jesús nos ha llamado. ¿Cierto? Cuando nos convertimos al Señor, nos bautizamos y luego empezamos a caminar con Cristo. Es todo un camino de aprendizaje a la luz de la palabra. Luego, ¿se acuerdan lo otro que había en ese lugar santo? Era la mesa con los panes de la preposición, la mesa, donde representaba cada tribu. Entonces nosotros representamos también en oración nuestras familias de la iglesia, ¿cierto? Entonces le agradecemos al Señor su provisión, porque todo lo que tenemos, lo tenemos porque Él nos ha bendecido.
Y si usted dice, no, pues yo todo lo que tengo, con este ñeque yo me lo gané, como yo tengo una familiar mía, no le voy a decir que es mi mamá, pero ella dice lo siguiente, y hace este movimiento, así, y me dice, con estos 10 dedos he logrado todo lo que tengo. Y constantemente nos dice. Y yo le digo, mamá, tú eres muy trabajadora, lo reconozco. Toda la vida trabajando, tiene 92 años, todavía trabaja. Pero con estos 10 dedos, tú no habrías ganado nada si Dios no te hubiera dado bendición y vida hasta este momento. Ahora parece que lo está entendiendo, porque el otro día me dijo, no, yo sé que solamente porque Dios me bendice, estoy donde estoy. Así que, así somos, ¿no? Todo lo que el Señor nos bendice en provisión, hay que agradecérselo a Él. Y también tener la confianza y la fe de que Dios no va a dejar a ningún justo desamparado. Amén. Entonces, eso estaba en el lugar santo. Y lo otro era el altar de incienso, ¿cierto? Donde el sacerdote entraba mañana y tarde con el incienso especial y lo quemaba ahí en ese altar. Y la Biblia dice olor fragante a Dios. Y los judíos entendidos dicen que el sacerdote se paraba con sus manos levantadas en alto y oraba por el pueblo de Israel. Entonces eso es también nuestra labor, de que llevemos nuestra oración, nuestra intercesión en la presencia de Dios en la mañana y en la tarde para orar por el pueblo, porque por usted ya oró en la mañana, ¿para qué va a orar en la tarde otra vez? ¿Cierto? Ahora oramos también por otros, olor fragante a Dios. Eso le agrada al Señor en su presencia. Y dígame, ¿quién le va a ayudar a usted en esa oración? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos fue dado para que Él nos ayude en nuestra oración, porque la Biblia dice, nosotros no sabemos lo que tenemos que pedir, pero Él nos ayuda. Así que tenemos que hacer un equipo, ¿cierto? Un equipo. Ahora no sé, ¿a quién usted va a poner en su equipo? ¿Cierto? Cuando hay, por ejemplo, muchos chicos y quieren jugar a la pelota. Entonces hay dos que hacen de cabeza, ¿cierto? Generalmente los porteros, si no me equivoco, porque hay 2 porteros y cada portero empieza a elegir ya. Juanito a mi lado, luego le toca al otro, Lucas, después el otro dice Agustín y el otro dice Felipe, ¿sí? Se hace así, ¿cierto? Sí. Entonces se dividen los grupos. Ahora, ¿quién quiere usted en su equipo? ¿Quién va a estar? Va a estar usted, ¿cierto? ¿Quién más? El Espíritu Santo va a estar en su equipo. ¿Quién más? Falta alguien. La palabra. La palabra es el otro ingrediente. Combine la palabra de Dios con el Espíritu Santo y usted. Y va a ver cómo Dios cambia su vida. Y recuerde siempre el modelo que les presenté en esta mañana del pueblo de Israel. Y ahí cuando estamos orando, oramos como Jesús nos enseñó, venga tu reino y hágase tu voluntad. En cada uno de la iglesia y en todos aquellos que el Señor va a poner en su corazón. Y obviamente terminamos con el lugar santísimo, porque cuando uno ya ha pasado por todas estas partes, en el lugar santísimo, mis amados, la mayoría sabemos que ahí entraba solamente el sumo sacerdote, o sea, el jefe de los sacerdotes, una vez al año. Pero nosotros podemos entrar libremente, dice la palabra, por fe. Entramos por la sangre del Cordero que fue derramado, porque Jesús rompió el velo ese, se abrió el día cuando Él entregó su vida en la cruz, y ahora todos nosotros podemos pasar confiadamente al trono de la gracia. En el Antiguo Testamento era ese cajón que representaba la presencia de Dios, pero ahora nosotros en el Espíritu entramos a la presencia de Dios, al trono de la gracia, y ahí podemos
tener comunión con el Padre. Y mis amados, cuando uno ya está en el lugar santísimo, ¿saben ustedes? Ahí no debería hablar. Ahí ya no debería hablar, porque ya habló en todo el camino. Usted ya le agradeció a Jesús por su sacrificio, ya pidió perdón por sus pecados, ya estudió la palabra, ya limpió su conciencia, ya lavó su hombre interior, porque se leyó unos 4 capítulos, ¿cierto? Ya está usted preparado, ya entró con el Espíritu Santo agradeciendo la provisión de Dios, ya oró por su familia, ya oró por la iglesia, ya oró por Villarrica, ya oró por Uganda y por todo lo que usted ya oró. Pero luego cuando ya pasa al siguiente nivel, a la presencia de Dios, entonces allí usted debería ya callar para escuchar, ¿sí? Para escuchar. Porque cuando el sumo sacerdote entraba allí, o cuando Moisés entraba, era para recibir de Dios su palabra. Lo que quiere decir en este momento, lo que Dios me quiere decir hoy, lo que Dios le quiere decir que usted haga mañana, donde ya no va a depender lo que usted diga, donde usted ya silenció su mente y está listo para escuchar la voz del buen pastor. Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero usted no va a oír la voz de Jesús en sus 5 minutos o en sus 20 minutos. No la va a oír. Por eso hay muchos engaños. Porque la gente cree que con 3 Gloria a Dios y 4 Ave María o 5 Padre Nuestro, no sé, todo lo que piensa la gente, que va a escuchar la voz de Dios, no la escucha. Porque los oídos espirituales también hay que destaparlos con la palabra del Señor y con el tiempo de pasar en la presencia de Dios. Entonces, cuando uno ya está en la presencia del Señor, en el lugar santísimo, entonces todo el resto tiene que callar, incluso nuestra propia voz, para poder escuchar a Dios. Y qué lástima que nuestra vida funciona tan rápido, ¿cierto? Qué lástima que a veces no nos tomamos el tiempo. Y también aquí en los cultos, a veces yo siento estamos a punto de llegar a ese nivel sobrenatural. Pero esta cosa que se llama reloj nos juega en contra. Pero espero en Dios y tengo ese sueño, que un día el reloj no sea nuestro impedimento, para que podamos experimentar ese nivel de la presencia de Dios, donde Dios nos puede hablar. Pero en su casa usted lo puede hacer. En su casa usted es el dueño del reloj, ¿cierto? En su casa usted es el dueño de la noche y del día. Bueno, no tanto, a veces el trabajo demanda, ¿cierto? Los que están contratados en un trabajo tienen que cumplir sí o sí. Y usted a veces resfriado, enfermo, va igual. Pero los demás horarios podemos tener tiempo en la presencia del Señor. Terminamos con Juan 14, 23. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Morada quiere decir convivir, vivir juntos. ¿Y qué dijo Jesús? Lo primero que va a guardar, la palabra. El que me ama, mi palabra guardará. No significa que usted tome su Biblia, la guarda bien en el librero y la empaqueta para que ni el polvo la toque. No, para guardar la palabra es que usted la guarda en su corazón, la lee, se la lee a su esposa, se la lee a sus nietos, se la lee a sus hijos. Se la lee, la comparten y la guarda y la practica. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él.
esa es la bendición más grande que podemos tener, que Dios tenga su morada en nuestro corazón. Entonces ahora le pedí a Felipe que podamos volver a cantar la canción que cantamos delante, porque creo que a lo mejor ahora algunos tenemos más conciencia de lo que estamos cantando. Cuando usted canta ahora, mi pan, mi luz, mi oración, se refiere justamente al lugar santo, ¿cierto? Donde estaba la luz del Espíritu Santo, el pan de la preposición, la provisión de Dios para su vida, y mi oración, el altar de incienso. Y luego entramos con esta alabanza a la presencia del Señor, ¿les parece? Así que les invito a ponerse de pie y vamos a adorar al Señor con esa alabanza.